Vamos a ver ahora un modelo para poder aplicar entrevistas estructuradas, que son las preguntas sobre experiencias pasadas, que es el modelo número 1, ¿no es cierto? La idea es cómo poder hacer preguntas para que nos den una imagen precisa del comportamiento del pasado, para verificar si a través del comportamiento del pasado yo puedo determinar las competencias que yo necesito cubrir en el puesto de trabajo. Y esto es fundamental. Para que usted pueda lograr eso, lo primero que tiene que comprender es cómo hacer preguntas conductuales. ¿Sí? O sea, hacer preguntas que realmente distingan entre la información que pueda aportar el entrevistado sobre actitudes, ¿sí?, que realmente demuestran un comportamiento y realmente no. Con frecuencia, los candidatos con mejores dotes de expresión teorizan mucho y dan opiniones prodigiosas sobre por qué ellos serían unos trabajadores brillantes, pero eso no significa que lo apliquen. Cuando se pide a esos mismos candidatos que aporten ejemplos pasados de su brillante trayectoria, las respuestas suelen ser menos impresionantes. Por ejemplo, un candidato que afirme: yo siempre dirijo importantes proyectos con grandes presupuestos. ¿Qué le dice usted de eso? ¿Le dice algo en realidad? No le dice nada. En verdad, usted no sabe qué significa esta respuesta hasta que el candidato le pone un ejemplo específico. Entonces, cuando empieza a hablar sobre un ejemplo específico y concreto, la cosa cambia. Y ahí usted puede verificar realmente si tiene incorporada esa competencia que usted busca. Por eso es muy importante diferenciar entre respuesta conductual y respuesta no conductual. La respuesta conductual, que es la que yo estoy buscando, es una respuesta que describe lo que realmente el candidato ha dicho o hecho en una situación específica. Una respuesta sobre el comportamiento debería contener el contexto de la situación, la acción que emprendió el candidato y el resultado concreto de la acción. ¿Cuál es una respuesta no conductual? Es una respuesta teórica o vaga, o una opinión, o algo que leyó en un libro, porque está estudiando, lo leyó en algún lado y contesta teóricamente. La mayoría de los candidatos dan respuestas teóricas y no conductuales con tanta frecuencia que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. O sea que en realidad estamos escuchando una opinión sobre lo que podrían hacer en lugar de lo que realmente hicieron. Así que ojo con algunas iniciaciones de frases. Yo haría, yo podría, yo debería. Eso no indica que lo hayan hecho. ¿Estamos de acuerdo? Seamos claros. Solo porque alguien sepa la respuesta correcta no significa que sepa aplicarla en el trabajo. De hecho, con mucha frecuencia no pueden, no lo hacen ni lo van a hacer nunca. Por eso, el secreto para poder realmente determinar experiencias pasadas es saber formular preguntas conductuales. Vamos a otro ejemplo. Acaba de empezar la entrevista. Le pide al candidato a un puesto de supervisor de servicio al cliente que le ponga un ejemplo acerca de cuál fue el problema más complicado planteado por un cliente que haya tenido que resolver en los últimos 2 meses. El aspirante contesta con una respuesta teórica explicando su opinión sobre cómo resolver problemas en el trabajo. Usted enseguida se da cuenta de que no le ha dado ningún ejemplo de experiencia concreta pasada, por lo tanto profundiza en su pregunta inicial diciendo algo como: ya veo, pero lo que de verdad necesito es un ejemplo real de un problema con un cliente con el que se haya enfrentado, las acciones que ha emprendido para resolverlo y los resultados de esas acciones. Y ahí el candidato empieza a responder contándole en detalle una historia sobre una verdadera reclamación presentada por un cliente y cómo lo resolvió. Felicitaciones. Lo acaba de conseguir. Algunas ayudas para que usted pueda conseguir, algunas preguntas prearmadas conductuales que hacen que, haciéndolas, encamine al entrevistado a las contestaciones que usted busca. Póngame un ejemplo de alguna vez en la que usted, cuénteme alguna situación específica en la que usted, ¿alguna vez ha estado en una situación tal? Hábleme de ese momento, qué hizo y qué resultado obtuvo. Por eso, cuando usted pregunte, no malgaste su tiempo con preguntas que van a llevarlo a contestaciones teóricas, como por ejemplo, ¿qué le parece tal cosa? ¿Qué haría si? ¿Cómo podría haber hecho esto en el caso que
directamente apunte a las preguntas conductuales que nosotros le hemos dicho para que den sus experiencias concretas en ejemplos concretos, digan las acciones concretas que han realizado, cómo lo han hecho y los resultados que han obtenido. ¿Sí? Y ojo también de evitar preguntas que sean capciosas. Por ejemplo, aquellas con que pueden ser contestadas con sí o con no. ¿Le produjo mucha satisfacción haber conseguido una buena venta? ¿Y qué le van a contestar? Que sí. No le importa hacer horas extra, ¿verdad? Son preguntas capciosas sin sentido donde la persona le contesta sí de acuerdo a la tendencia. Usted le está poniendo la tendencia. Usted está queriendo que le conteste que sí. ¿Qué le va a contestar? Por supuesto. ¿Funcionó su idea? Y sí. Entonces, por favor, no pierda su tiempo con preguntas teóricas ni con preguntas capciosas. Aprenda a hacer preguntas conductuales. Ese es el secreto. Y acá nosotros hemos puesto una columnita bárbara de algunos temas para verificar si realmente algunas competencias las tiene, cómo hacer preguntas conductuales, cuáles son las que hay que evitar, que son las preguntas teóricas y las capciosas, que usted le acabo de leer. Le comento un caso para que lo vea, uno o dos casos para que vea la diferencia que realmente en este gráfico está espectacular. Por ejemplo, sobre la competencia de trabajo en equipo, ¿cuál sería una pregunta teórica? ¿Cómo maneja empleados más difíciles? Ahí se le hizo algún libro o algo, le dice. Según lo que yo leí, haría tal cosa, haría, hay que evitarlo. O cuando le dicen haría, no están hablando de hechos concretos. Pregunta capciosa, ¿usted sabe manejar un conflicto? Y sí, ¿qué le va a decir? Sí. Ahora, ¿cuál es la pregunta conductual? Como supervisor, hábleme de alguna vez en que haya tenido que manejar a un empleado difícil. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Y el resultado que obtuvo. Bueno, ahí estamos mejor. Por ejemplo, otra competencia, capacidad de venta. Una pregunta teórica. ¿Por qué piensa que tiene talento para vender? Y ahí empieza a hablar teórico total. O una pregunta capciosa. Acá tenemos mucha demanda de ventas. ¿Usted está dispuesto a aceptar el reto? Y va a contestar que sí. ¿Cuál sería una pregunta conductual? Describa la venta más importante que hayan hecho en estos últimos 12 meses. ¿Cómo la hizo? ¿Qué acción siguió? ¿Con quién la hizo? ¿Qué resultados obtuvo? Entonces ahí va a obtener la información que a usted le interesa. ¿Sí? En el próximo video vamos a ver los otros dos modelos para realizar entrevistas estructuradas, que por supuesto no son independientes. Puede utilizar los tres, puede utilizar dos, puede utilizar los que quiera, según la situación, ¿no es cierto? Y de acuerdo al grado de avance o si sigue teniendo dudas de que realmente la persona tiene las competencias que usted busca. Así que en el próximo video vamos a ver juegos de rol estructurados y preguntas de situaciones estructuradas.